La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hoy vamos a hablar de un tema. Lo mismo, o sea, venimos hablando, elige tú un pacto o una alianza. Hasta la semana pasada habíamos terminado lo que tenía que ver con el pacto y hoy vamos a empezar a hablar con respecto a la alianza y vamos a analizar y vamos a mirar algo muy bonito que nos da la escritura con respecto a estas palabras. Cuando venía en el medio de transporte, venía orando al Señor y diciéndole algunas cosas y Él siempre me contesta con la palabra de Dios, Él siempre me dice las cosas. Y yo le decía al Señor, Señor, usted hizo, hablando o pensando con respecto a los pactos que hace el Señor. Dios hizo un pacto con Abraham y le dio una palabra. Sabemos que un pacto es un acuerdo que hace Dios con el pueblo, con una familia o con una nación o con alguien en particular. Y en el caso de Abraham, el pacto lo hizo Dios con Abraham. Un pacto es un conjunto de palabras en donde una persona se compromete con una serie de derechos y una serie de deberes. Y nosotros sabemos que según el pacto que Dios nos ha dado o que siempre Dios ha hecho, y es que ese pacto Él lo sella con una señal. Y la señal de Abraham era la circuncisión. Yo pensaba y miraba, yo le decía, bueno, Señor, si cuando Adán y Eva cometieron el pecado, Dios fue el que levantó la enemistad entre el hombre y Satanás, entre el hombre y Dios. Nosotros nos hicimos enemigos del Señor porque lo dice el apóstol Pablo, que cuando el Señor hizo la obra en el madero, Él quitó la enemistad que se formó en el jardín del Edén. Allí el Señor, ¿qué hizo? Le dijo a Eva y a Adán, bueno, le dijo todo lo que había dicho. Ahora, me llamaba la atención, era que cuando Caín y Abel fueron a ofrecer sacrificios o una ofrenda al Señor, yo decía, bueno, Señor, Abel llevó una ofrenda expiatoria. Y nosotros sabemos que la Biblia me habla que por el pecado y por la culpa se debe derramar sangre. Pero resulta que Caín también llevó una ofrenda. La Biblia no dice que él llevó malos productos, dice que de lo mejor de su cosecha él lo llevó. Entonces yo le decía, bueno, Señor, él llevó de lo mejor de la cosecha. Abel llevó también un primogénito, una oveja, un cordero para hacer su ofrenda. Si yo analizo, según lo que me enseña la Biblia con respecto a Levítico, con respecto a las ofrendas que nos habla allí la palabra, Caín y Abel, cada uno hizo un tipo de ofrenda. Porque Caín llevó una ofrenda
de frutos, de cereales. Y dentro de la palabra del Señor, el Levítico dice que hay 5 tipos hay las ofrendas, están las expiatorias, que son la quema de los animales, que son 5 tipos de animales que el Señor eligió, y también hay otro tipo de ofrenda que es la oblación, y la oblación es cuando se llevan productos o se llevan cereales. Luego Caín también llevó una ofrenda que estaba dentro de los parámetros de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios no le gustó? No como mucha gente dice, que porque no era no sé qué, no, porque él estaba dentro de los parámetros que el Señor exigía, porque el tipo de ofrenda son los holocaustos, la oblación y la libación. Y cada una de ellas es para el tipo de personas con respecto a la situación económica. Y si Caín llevó cereales, él hizo una ofrenda de oblación. Lo que el Señor no le gustó no fue el que llevara la ofrenda porque estaba dentro de los parámetros. Y lo que el Señor me decía era la actitud de corazón de él con respecto a quién, a su hermano. La envidia, digamos, la indisposición que él tenía para con Abel. Y me llevaba en ese momento cuando yo le hacía eso y el Señor me hacía esa comparación. El Señor me dijo, eso de Caín, que él vino, me trajo la ofrenda, pero no fue y se puso en paz con su hermano. Eso es lo que nos habla Jesús en la palabra. Si vienes a mi templo y traes la ofrenda y allí te acuerdas que tienes una diferencia con su hermano, ¿qué dice la palabra? Ve y ponte en paz y luego sí, preséntame la ofrenda. Y ese es el problema, o digamos, el por qué Dios no le aceptó a Caín su ofrenda. Él la quemó, él hizo su ritual. Pero según lo que me enseña la Biblia en el libro de Apocalipsis, ¿por qué sabía Caín que la ofrenda no había sido acepta? Por la dirección del humo. El humo, cuando era la ofrenda aceptada por el Señor, el humo subía verticalmente hacia la presencia de Dios, hacia lo alto. Cuando la ofrenda que se quemaba o que se ofrecía al Señor por el pecado que fuera, si era de gratitud, si era por pecado, si era por culpa, y digamos, el humo se dispersaba, no subía, en ese momento las personas sabían que la ofrenda no había sido grata al Señor. Entonces, yo venía pensando eso y yo le decía, bueno, Señor, esa sí no me la sabía. Y siempre el Señor nos está llevando que todo acto, todo lo que usted encuentre en el antiguo pacto tiene que tener una réplica o tiene que tener una proyección de lo que hizo Jesús. Algo parecido al Señor. ¿Ya? Entonces, si nosotros hablamos de un pacto, allá el Señor hizo un pacto con Abraham, le dio una palabra, le dio unas promesas, le dio digamos, unas palabras en donde le estaba diciendo quién iba a ser él, que Dios iba a estar con él y que de ahí nacería una nación. Y vuelvo y repito, el pacto que Dios hizo con Abraham era a través de la circuncisión y después, más adelante, el Señor en Deuteronomio nos habla que ya no es la circuncisión de la carne del hombre, sino la circuncisión de nuestro corazón. Cuando Dios hace una circuncisión en nuestro corazón es cuando en nosotros hay cambios. Es porque en nosotros hay modos y formas diferentes a las que el mundo me ha llevado a que yo tenga con respecto a los demás. Por eso lo que me enseña la Biblia, lo que me enseña el Señor, o lo que me enseña el apóstol Pablo en Romanos. Debemos de cambiar
ese modo, esa forma y esa manera como hablamos, cómo procedemos, cómo respondemos, porque esos cambios es lo que identifica que yo estoy bien con el Señor y que venimos haciendo un cambio. Si yo sigo siendo la misma iracunda, la misma enojona, la misma criticona, la que me meto en lo que nadie me está llamando y formo los polvorines, yo simplemente tengo que decir, no, el Señor no ha hecho nada, no porque Él no quiera, es porque yo no he dado mi brazo a torcer. Ahora, miremos lo que es la alianza. ¿Por qué yo estoy trabajando sobre esto? Porque me llamó la atención cuando yo leí esta parte de la palabra de Dios, que fue en mayo 7, donde el Señor me dio esta enseñanza, para que podamos entender cuando yo hago las cosas bien para con Dios y cuáles son las recompensas, cuáles son las promesas, cuáles todos los galardones, cuáles son esos favores de los que me habla a mí la palabra de Dios. Porque si usted ha tenido la oportunidad de leer el Salmo donde dice las misericordias del Señor, ¿cuáles son esas misericordias? Y es muy hermoso ese tema, que fue lo que yo lo enseñé en la vigilia en Bogotá. Yo a usted no les he dado esa palabra, en algún momento yo la daré. Pero para poder entender, cuando el Señor me dice que Él me ha dado sus misericordias, que fue lo que Él me dio, y que nosotros todavía seguramente desconocemos todo este tipo de cosas. Miremos qué me dice la palabra del Señor con respecto a la palabra alianza, porque el tema o el título que nosotros venimos trabajando es elige un pacto o una alianza. El pacto solamente lo hace Dios con los hombres. Nosotros los seres humanos no podemos hacer pactos con Dios. Que ese fue un golazo que nos metieron a las congregaciones por allá hace un montón de años, en donde le sacaron todas las cosas al pueblo del Señor, diciendo que si usted daba, que si usted ponía, que si usted le daba las llaves del carro a su pastor, le entregaba la casa y entonces usted era salva, y bueno, todo ese montón de herejías, anatemas que vivió el pueblo del Señor. Y qué triste que millones de personas cayeron en esa mentira del diablo. Porque cuando uno, digamos, cuando uno ve que las cosas no están en la escritura, uno dice, ¿qué le pasa a esos millones de personas? Y uno cree que porque uno piensa diferente, el equivocado es uno, porque uno no se alinea a todo ese montón. Y cuando uno empieza a analizar la palabra y empieza a analizar las cosas, uno se da cuenta que los millones estaban equivocados y que el uno estábamos bien. Entonces, una alianza, dice el diccionario, dice, se define como la unión entre personas o grupo de ellos con el fin de obtener una meta o un objetivo. Fíjense que aquí la alianza es entre ¿quién? Personas. Una alianza es un acuerdo, es la unión que yo tengo con otra persona donde voy a buscar un fin, donde voy a alcanzar un objetivo. Si vamos a hacer una empresa entre Pepito y Julito, pues entre ellos los dos se van a unir, van a colocar los parámetros, bueno, se van a unir. El uno pone de pronto el capital, que es el que tiene el dinero, el otro porque tiene el conocimiento, y los dos se unen, forman una empresa y empiezan a laborar. Hay unos acuerdos. Ahora, fíjense que en la alianza se tiene una característica. Las dos personas que hacen la alianza, que tienen el acuerdo o que se unen bajo el mismo objetivo, tanto el uno como el otro tiene derechos y deberes. ¿Ya? Por eso, cuando empezaron en el boom, en aquella época en que los niños tienen deberes, tienen derechos, y solamente hablaban de derechos. Que los derechos del niño, que los derechos del niño. Y un día dije, los derechos del niño, ¿y dónde están sus deberes?
porque los derechos de él empiezan donde terminan sus deberes. Porque antes de derechos hay unos deberes. Antes de que usted vaya a su jefe y le diga que le pague su quincena, usted tuvo que haber laborado, trabajado, organizado su tarea. Nosotros no podemos llegar y decir, págueme, cuando yo ni siquiera ni he llegado temprano, ni he hecho tareas, ni he cumplido con mis deberes. Entonces aquí, a través de la alianza, que es la unión entre las personas, una comunidad, en donde cada uno se compromete a, y cada uno está llamado a, ¿ya? Dice que también la primera vez que aparece esta palabra, es decir, la alianza en la Biblia, es en Éxodo 23:32. Dice el Señor así en su palabra: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Digamos, esta es como el deber, la responsabilidad, el llamado, es, digamos, como la tarea que Dios colocó a su pueblo. El Señor está diciendo, no hagas alianza. ¿Con quién? Con los demás pueblos. Y menos si no son dentro de la misma creencia. Pablo, ¿qué nos dice? No os unáis en yugo desigual. Porque qué concordia, qué luz, qué armonía hay entre la luz y las tinieblas. Entre lo bueno y lo malo. Y por eso aquí el Señor está diciendo, no hagas alianza, o sea, no se ponga de acuerdo con el malo. No participe de las cosas de la oscuridad cuando nosotros se supone que somos luz. Y por eso el Señor, ¿qué nos está diciendo acá? Dice, no lo harás, no lo hagas. Y por eso el pueblo de Israel siempre ha vivido en esclavitud, siempre ha vivido de que el Señor le dé varita cada rato. Que el Señor cada rato lo ponga contra la pared, que traiga a las avispas, que las avispas no son los animalitos esos, sino era un pueblo que venía a ejercer dominio sobre ellos. Y si no estoy mal, las avispas eran los asirios, que venían a ¿qué? A dominarlos, a ponerlos en esclavitud. Y ese es el problema, hermano. El problema es que nosotros somos muy dados a desobedecer la palabra de Dios. Y cuando yo desobedezco la palabra de Dios, era lo que hablábamos, o era lo que hablaba el doctor el domingo. Porque muchos de nosotros no tenemos sentido de pertenencia con el cuerpo de Cristo. No nos identificamos con Él, con sus cualidades y sus semejanzas. Y si yo tengo el sentido de pertenencia con esta congregación, yo debo serle fiel a esta congregación. Porque es mi pertenencia, es una parte del cuerpo de Cristo que somos nosotros y que yo le debo fidelidad. Porque si usted es fiel a su congregación, es fiel al cuerpo de Cristo. Y ese es el problema que tienen muchos. Muchas personas están aquí, pero están allá, y al final no estamos en ninguna parte. Me hace acordar de Rosita, una vez que cuando ella llegó a nuestra congregación en San Alonso, ¿cierto, Rosita? Que ella llegó a través del programa radial que teníamos nosotros en una emisora. Y ella salía del culto de nosotros y se iba para otra iglesia. Y todos los domingos era eso, ella llegaba al culto del domingo y de ahí se iba para otra congregación a escuchar. Y un día ella iba entrando o saliendo y el Señor le dijo, defínase. Usted no puede estar en dos aguas. ¿Por qué divaga en dos pensamientos? Si se quiere quedar aquí, se queda. Si se quiere quedar allá, quédese.
porque va a haber dualidad de conceptos. Allá dicen una cosa y aquí nosotros decimos otra. Y entonces vamos a tener, como dice el Señor, ¿por qué divagas en tu corazón en medio de dos aguas? Si el Señor me puso acá, pues acá el Señor me va a formar, me va a instruir, me va a mostrar su revelación. Pero recuerdo que Rosita me contó eso y preciso ella el domingo que estuvimos en una reunión familiar con los pelados y celebrándole el cumpleaños a Darita, y la llevamos a Rosita para que no se quedara aquí sola. Y ella le contaba eso al doctor. Es que a mí el Señor me dijo, usted no navegue en dos aguas. ¿Qué hace aquí y qué hace allá? Quédese aquí o quédese allá. Defina. Y ese es el problema que tiene el creyente. Navegamos en dos aguas y queremos traer de allá para acá o queremos llevar de aquí para allá. Yo no estoy diciendo que no sea malo, porque yo también escucho y yo digo, esto me sirve porque esto se asemeja a lo que nosotros conocemos. Esto no, porque esto va en contra de esto, esto y esto. ¿Ya? Porque eso nos ayuda también a conocer otras cosas y a ampliar un poquito el conocimiento. Y dice, el Señor está diciendo que no debemos hacer alianzas con nadie. Y vuelvo y le digo, menos si no profesan nuestra fe, si no caminan dentro de los parámetros que nosotros tenemos o digamos la dirección que Dios nos viene dando a cada uno de nosotros. La luz, la guía, la revelación de la palabra del Señor. También, ¿qué dice el Señor? Tampoco haga alianza con sus dioses. Porque si yo hago alianza con una persona que practica las oscuridad, que practica las tinieblas, que se hace todo ese montón de cosas, y yo estoy con ella, yo voy a terminar creyendo en eso. Yo voy a terminar creyendo que eso, porque eso le pasó a una persona aquí en la congregación. Y un día me la encontré y le dije, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y dijo, no, yo estoy ahora en la iglesia tradicional, y empezó a hablar de lo que ellos hablan. Yo le dije, oye, ¿usted se devolvió, mija? ¿Usted no conoce la Biblia? Y eso andaba ahí la forma de adoración de ellos, que es con la Virgen. Y que es que no sé quién cita, y yo he ido a no sé dónde. Y yo le dije, ¿y usted por qué no venía a la congregación? Y sí se fue por allá. No, porque es que yo le dije, no me diga nada, porque al final es su decisión, mi hija. La Biblia me dice que no a la idolatría, porque la idolatría no me permite entrar en el reino. Y me dio pesar que una persona que conoce del Señor, que conoce la Biblia, termine devolviéndose, termine equivocada, haciendo alianzas con otros dioses, creyendo en otras cosas que la Biblia me condena y que me dice, por ahí no es. Pero vuelvo y le digo, nosotros, si no estamos identificados con la obra de Cristo, con el pensamiento de Cristo, si no busco mi semejanza con el Señor, yo fácilmente voy a terminar haciendo lo contrario al Señor. Cuando yo no hago la voluntad de Dios, cuando yo no me someto a la voluntad de Dios, yo tengo inclinación a hacer lo malo. Tengo inclinación a desobedecer la palabra. ¿Por qué? Porque no tengo ni identidad, ni tengo sentido de pertenencia. Y eso es importante, que era lo que nos hablaba el doctor el domingo, porque sí, yo estaba allá, pero estaba escribiendo algunas palabras, porque cuando ustedes predican, una palabra basta para mí entrar en el pensamiento y entrar a lo que Dios está hablando y poder entender el meollo de las cosas. Ahora, fíjense que dice la palabra, dentro de este versículo aparece la palabra alianza, según la Reina Valera. Pero si nosotros vamos a la interlineal,
El significado de esa palabra es aliado. Aliado. Y la palabra alianza o aliado en el hebreo significa berit. Y cuando yo empecé a buscar y a analizar, pues yo digo, Señor, de todas maneras, sea por aquí, sea por allá, siempre vamos a llegar al mismo punto, porque la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios, usted puede darle miles de vueltas, pero al final el Señor la lleva al mismo punto, al mismo concepto, a las mismas cosas, porque nosotros no podemos salirnos de la palabra de Dios. Y dice, esta palabra berit viene de una raíz que yo le decía al Señor que cuando Él me dio esta palabra y yo me puse a investigar porque me llamó la atención, porque en algunos momentos el Señor habla tanto del pan, habla del vino, de los zapatos, del vestido, porque eso tiene una simbología muy importante. Dice que esta palabra berit, que significa aliado, viene de una raíz que se dice bará. Y la palabra bará significa dar de comer. Significa alimentar, significa manifestar y también significa escoger. Fíjense que cuando hablamos de esta palabra, porque cuando usted y yo vamos a la palabra del Señor y buscamos el significado en ese contenido, en muchos vamos a encontrar que la palabra que significa aquí tiene un significado, no es igual a donde usted va después a encontrar esa misma palabra. Por eso no podemos hacer lo que hizo la Reina Valera, que donde encontró la palabra instrucción, colocó ley, 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 y resulta que no. Y resulta que no, porque en unas partes se decía el mandamiento, en otras partes se dice precepto, en otra parte se dice instrucción, en otra parte se dice otra cosa, y simplemente unificó y hizo un desbarajuste en la palabra del Señor. Y dice que la palabra berit o barat, que es la raíz de berit, dice que significa atravesar, crear, cortar, seleccionar y alimentar. Eso es lo que nos está hablando dentro de esta parte de la escritura, en la que recuerde que nosotros entramos a estudiar eso por un versículo que iniciamos, que era Deuteronomio 29:1. Y dice, estas son las palabras que Dios dio a Moisés para que se las dijera al pueblo. Y ese concepto de palabras es esto, lo que yo les estoy exponiendo a ustedes. Por eso, cuando usted se siente a escudriñar la palabra, hay mucha tela por donde cortar. Hay muchas cosas que se pueden llegar a conocer por una sola palabra. Así como el Señor dice una sola palabra bastará para sanarme, pues una sola palabra me llevará a mí hasta lo más profundo, hasta donde Dios me permita llegar a conocer lo que el Señor me está hablando. Y dice, la palabra dice, conozcamos dentro del lenguaje hebreo el significado del peso de esta palabra, que es alianza. La palabra alianza, y la vamos a tomar, esta palabra alianza, vamos a tomarla desde algunos puntos de vista. Uno, como dar de comer, otro desde el punto de vista de odre y otro desde el punto de vista de zapatos, porque a eso hace referencia lo que el Señor nos está hablando. Porque desafortunadamente en estos tiempos en donde reina la mentira, en donde reina las falacias, en donde reina las palabras lisonjeras, en donde reina la oscuridad, si nosotros no estamos vinculados, si nosotros no estamos dentro del cuerpo de Cristo, si no estamos identificados con Él, vamos a ser engañados. Y nos van a sacar, y nos van a arrastrar, y vamos a estar en condiciones muy complicadas con el Señor. Fíjense que esta palabra
Verí, que significa aliado, tiene 3 consonantes. Sabemos que todas las palabras del hebreo son trilíteras, quiere decir que siempre inician con 3 consonantes. Y estas 3 consonantes que forman la palabra alianza hace referencia al número 8. Haciendo la gematría bíblica, me da el número 8 y me hace referencia ¿a qué? A un nuevo comienzo. Es decir, que si usted y yo hicimos una alianza, tenemos un nuevo comienzo entre los dos. Ya no nos rige ni sus creencias, sino lo que nosotros hemos colocado. Que era lo que nosotros hablábamos en la Secretaría de Asuntos Religiosos, que nos llamaron a nosotros, a las iglesias que estamos constituidas legalmente. Y nos llamaron y nos preguntaron, mañana va a ser 8 días, que nos llamaron porque necesitaban hablar con nosotros, los líderes religiosos. Y nos preguntaron, nos dieron ahí una instrucción, nos dijeron que hay una inquietud, una preocupación por la trata de personas. Y que nosotros, desde el punto de vista de nosotros, ¿qué estábamos haciendo para todo ese tipo de cosas? Y no solamente la trata de personas, sino también las personas que están en la droga, las personas que están en la prostitución, bueno, todo el caos y el desorden que hay en el mundo, especialmente aquí en Bucaramanga, porque es donde van a empezar a trabajar sobre esos proyectos, sobre esos programas. Es lo que le entendí al asesor del alcalde. Y hablaba y decían y no sé qué, y mostraban ahí un montón de cosas. Y después nos reunimos, varias personas de grupos, y nos decía la asesora que nos correspondió a nosotros, bueno, desde el punto de vista de ustedes cómo hacen, ustedes qué están haciendo. Y bueno, ahí cada una dio su opinión. Generalmente la gente le da miedo hablar, le da miedo exponer. Y cuando cada una puso, entonces yo sí hablé. Yo sí me quité el tapabocas y le dije, mire, no solamente la trata de blancas o la trata de personas. El problema es, usted dice, sí, hay que mirar cómo. Sin ir tan lejos, le dije, los niños que los alquilan para pedir limosna, el problema no son ellos, el problema no es ese papá, el problema no es esa mamá, el problema no es el que alquiló, el problema es de la gente que les da a ellos para que sigan haciendo su situación. Porque si yo no le doy plata y nadie le da plata, ¿qué tiene que hacer? El negocio no prospera. El problema soy yo. Ay, pobrecito. Y resulta que Bucaramanga es la primera ciudad que más limosna da y por eso todo el mundo vino para acá. Y si nosotros dejamos de darle a esos niños que los mantienen drogados para que duerman y los utilicen para sacar plata porque se ganan 400,000 pesos diarios en esa situación. Y yo le dije, hay que educar a la gente, hay que decirle a la gente, a la ciudadanía, no les dé. Pobrecitos, sí. Pero yo soy una participante de que esa trata de ese niño, ese uso de ese niño siga ahí, metiéndolo en las drogas y metiéndolo en todas esas cosas por mi culpa. Entonces, no es mirar cómo se hace o cómo se descubre. Eduque la ciudadanía. Háblele a la gente. Dije, porque ¿de qué nos sirve quitarle el chino y dárselo allá a la institución? Al final se lo devuelven y sigue, cogen de aquí, se van para allá. No, dígale a la gente que no les dé. Y si la gente no patrocina esa sinvergüencería, seguramente no habría esa situación. No habría esas situaciones en la calle. Y no se mueva por emociones, hermano. Porque usted es un participante de que ese problema de la ciudad sigamos
llevando esa problemática. Entonces decía, y ella apenas me miraba. Yo le decía, oh, no tengo razón. Dijo, sí, usted tiene toda la razón, señora. Claro que sí. Le dije, igual que el que está metido en las drogas, sí, vamos a muchacho, a llevarlo, a que se regenere, a orar, a ayudarle, no sé qué. Pero si llega a la casa y su papá es un borracho, un pendenciero, su mamá es una borracha y todo el mundo fuma droga, ¿ahí qué estamos haciendo? Nada. Hay que llegar es a la casa, al papá, a la mamá, a todos allí que están metidos en el mismo chicharrón, a todos hay que sacarlo de allí. Porque si no, el chino no escapa solo porque llega y encuentra la casa oliendo a humo y todo ese montón de cosas. Pues el chino también en su, digamos, en la situación de debilidad que tiene él, termina también allí y no se estamos haciendo nada. ¿Por qué no nos dejan entrar a los colegios? Déjenos llegar a los colegios para hablarle a los niños, para hablarle a todos de los problemas de la drogadicción. El Estado es el único responsable de la situación porque nos quitó la autoridad de disciplinar a la juventud. Y mírenlo, el Estado es el único responsable. Porque usted no le puede decir niño feo porque de una vez la voy a demandar, vaya, lléveselo. Lléveselo al Estado, lléveselo y que allá le den de comer y mejor una responsabilidad menos. Pero aquí hay que tratar desde el pequeño, desde los niños. ¿Por qué se salió de control que todas las muchachas salieron embarazadas? Porque es que el Estado dio vía libre y póngasela esto y tome el preservativo y esto se volvió sin control. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que sin conocer el temor de Dios somos participantes de ese tipo de cosas. Y después dijo, sí, eso es cierto, lo que por ello. Le dije, por eso. Y si ustedes están buscando nuestra ayuda, porque ella hablaba de la equidad, la igualdad y no sé qué otro concepto. Y yo le dije, no diga mentira, mija. ¿Cuál igualdad? ¿Cuál el otro concepto? Equidad. ¿Cuál igualdad? ¿Cuál equidad? Si es que a nosotros no nos apoya el Estado con nada, al contrario, nos persigue. Nosotros no tenemos ayuda del Estado para realizar una labor que le corresponde a ellos, porque esos son problemas de salud, son problemas de desorden, son problemas conductuales. Y eso le corresponde al Estado, y nosotros estamos haciendo esa labor. Vamos y le llevamos la palabra al que está desubicado, al que está en la droga, y lo rescatamos, y eso es un ahorro que nosotros le hacemos al Estado. Y ustedes nos preguntan a nosotros, pero los dineros se los dan a otros, no a nosotros. Y si ustedes quieren que nosotros le aportemos y le ayudemos, necesitamos ayudas idóneas. Y dijo, ¿y cómo es eso? Yo le dije, psicólogos, trabajadoras sociales, personas de la salud, para que en compañía de nosotros, que conocemos cómo trabajar el problema de salud, las otras personas en su conocimiento nos puedan apoyar. Uy, sí, ustedes tienen razón. Uy, esa parte sí no. Duramos ahí 3 horas. Yo le dije, ahora, le voy a decir algo. Que esto no sea simplemente porque ustedes nos reunieron aquí para llenar un formato y luego pasar una cuenta de cobro al Estado y nos han utilizado a nosotros para decir algo donde ustedes ni siquiera le van a prestar atención. No nos llamen aquí de parapeto. Dijo, no, es que aquí el señor alcalde quiere preocuparse por ello. Le dije, bueno, aquí estamos. Lleguen a nuestras congregaciones. Analice. Llegue a mirar cómo nosotros trabajamos, porque ¿sabe qué? En las iglesias hay líderes, excelentes líderes, que van y oran y predican y enseñan, y ese que tiene una conducta rara, ese que tiene una amargura, un odio, un resentimiento, se sale y ahora no es un problema para la sociedad, es una ayuda y un apoyo para la sociedad. En las iglesias hay excelentes líderes. Ya corre por cuenta de ustedes. Yo le voy el mensaje al señor alcalde. Y las otras señoras no hablaban ni pío. Y era otro pastor y yo. Dijo, y usted sí nos dijeron cosas muy bonitas. Yo le dije, no, es que aquí no se trata de que sea bonito, sino es que lo llevemos. Y aquí está mi tarjeta. Cualquier cosa, búsquenme.
porque las iglesias queremos ayudar. Somos agentes de cambio, queremos ayudar a las personas, pero no nos persigan, no nos pongan tantas trabas para todo. Porque si queremos hacer una campaña, tenemos que pedirle permiso hasta el infinito para que nos dejen hablar en un parque. Dijo, sí, eso es verdad. Le dije, bueno. Entonces facilítenos, denos herramientas. Nosotros tenemos el conocimiento, queremos. Pero son ustedes los que tienen que poner, aquí está, necesitamos plata para pagarle al psicólogo, al llevar, transportarnos. El Estado tiene que hacerlo. Así como le da a la iglesia tradicional los trillones, ¿y nosotros qué? Dijo, sí, está bien. Vamos a mirar. Yo le dije, sí, se quedará mirando, pero ahí vamos. Porque ya uno sabe cómo es ese maní. Ahora, fíjense que aquí lo que el Señor quiere es que a través de la alianza existan el nuevo camino. Exista lo que dice el número 8, dice el nuevo comienzo, fuera del orden de la creación, pero al mismo tiempo relacionado con el orden de la creación. Acuérdese, hermano, que la creación fue hecha 7 días y el número 8 es un nuevo comienzo. El número 7 hace referencia a la obra y el número 1, que se le suma al 7, hace referencia al nuevo comienzo. Con respecto a qué? A la creación, con respecto a lo que Dios hizo. Por eso esa es la alianza. Cuando dos personas se casan, ya no pueden decir, es que mi mamá hacía el chocolate con verde y ahora no, porque si a su esposo no le gusta el chocolate, ¿usted qué va a hacer? Ah, no, es que a mí me gusta el chocolate y yo lo voy a hacer. Eso está bien, pero hay un acuerdo. Hay un acuerdo entre los dos. Y ya hay unas reglas que se ponen en ese nuevo hogar que se forma. Entonces fíjese que cuando uno establece una relación con otra persona, usted hace una alianza, usted hace un estilo de vida y ya usted no hace lo que estaba acostumbrada, sino ahora hay unos límites. Si estaba acostumbrada a salir con sus amigos, a irse a cine, a bailotear y a hacer todo el resto de cosas, ahora usted no lo puede hacer porque usted ya tiene una persona. ¿Ya? Allá hay un vínculo, hay una amistad, hay una alianza, hay un acuerdo en que van a mirar si ese acuerdo o esa alianza puede llegar a formarse un hogar, a formarse una familia, porque la familia es la base de la sociedad. Y si todas las familias se despelotan, ¿cómo sería la sociedad? Entonces fíjense que aquí lo que el Señor me está diciendo es, dentro del orden, dentro del número 8, está la consonante G. En otras partes dice la letra Sh, pero generalmente es la letra J. Dice la palabra, ¿qué significa entonces la palabra alianza? Si tiene un peso de 8 y si dentro del alefato hebreo es la letra G o Shet, hace referencia a estos conceptos: defensa, muro, pared, cerca, protección, separación, división, conectar, unión, Torah y retornar. Por eso una sola palabra en el hebreo puede significar muchas cosas. Por eso usted tiene que mirar dentro de la Biblia hebrea en dónde está escrita y a qué hace referencia. ¿Es un muro? ¿Y qué me dice la palabra de Dios cuando dice que la alianza es un muro? ¿Es una protección? Entonces, ¿en qué parte de la Biblia me define la alianza como una protección? ¿Ya? Así como nosotros sabemos que en los conceptos en la parte médica son diferentes esos mismos conceptos en la parte natural. Si miramos, porque yo un día le dije al doctor, dentro del concepto médico, ¿qué es la ira? Y entonces él me dio, es que eso es no sé qué cosa que tiene que ver con no sé qué.
Y yo decía, dijo, ¿por qué? Yo le dije, no, porque es que en la parte psicológica o en la parte del hombre, la ira es una infección respiratoria aguda. Y ese que dijo, pues sí tiene algo que ver con lo que usted me está diciendo, tiene algo que ver porque eso tiene que ver con la respiración. Yo le dije, sí, claro. Entonces fíjese que una cosa es en la parte médica esa palabra y otra muy distinta en la parte natural o en la parte espiritual. Por eso, cuando la gente empieza a hablar en lenguas y habla por allá, habla un montón de cosas y al final dice una sola palabra, eso es lo que estaba diciendo el Señor. Entonces, es lo que me está diciendo el Señor. Ahora, vuelvo y le repito. Recordemos que la palabra alianza se presenta desde dos puntos de vista, desde dos conceptos. La verí, que hace referencia a la raíz de alianza, y barat hace referencia a qué, a dar de comer, seleccionar, alimentar o manifestarse. Ahora, fíjense que cuando yo analizaba y estudiaba este tema, me fui a buscar el significado, porque una cosa es verid, que pesa 8, que pertenece a la consonante G, y que hace referencia a protección, a pared, hace referencia a separación, conectar, Torah. Y cuando me fui a mirar el otro concepto que me da la Biblia de la palabra alianza, que es bará, resulta que esta palabra también se escribe con 3 consonantes, que también tiene un significado o tiene un peso de 9, y esto hace referencia a la letra T, y T hace referencia al concepto de palabras. Recuerde cuando yo le hablé de la palabra, cuando empezamos, que yo le dije que hablamos de la palabra que tenía un peso de 9, y el 9 significa plenitud espiritual, en donde hace referencia a ¿qué? A los 9 dones y a los frutos del Espíritu Santo. Entonces, la palabra barat, que hace referencia a la palabra dar de comer, hace referencia o pertenece o está alineada con la letra T, y la letra T significa bueno. ¿Sí se acuerdan cuando yo les di esa palabra? Cuando yo les enseñé a ustedes, venga, le digo cuándo, porque veo caras, dice 29.1, dice, estas son las palabras, y daba la enseñanza, y la palabra en hebreo, palabras, se dice dabar, y la palabra dabar, según el peso, tiene el número 9 y pertenece a la letra T. ¿Sí me hago entender o no me están entendiendo? ¿Por qué le digo que esto es importante? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Buena. Por eso el valor y el peso de la palabra es el número 9, que representa la plenitud en el espíritu. Y cuando yo tengo una relación plena con el Señor, cuando yo tengo una relación vertical con el Señor, toda la palabra que Dios me da y la que yo puedo dar es buena. Viene con el Espíritu. Y esa palabra tiene que dar un fruto en su vida, porque nosotros tenemos que dar frutos, somos fructíferos. Somos una tierra en donde la palabra del Señor, en Lucas dice que la palabra del Señor es la semilla. Y cuando nosotros damos una palabra, le estamos entregando semillas, donde usted la tiene que sembrar en su corazón, la tiene que cuidar, tiene que llevarla por obra para que esa palabra fructifique, para que esa palabra se multiplique. Y eso hace referencia a que al comer. Por eso yo le decía que días al Señor, decía, Señor, muchas personas dicen, ay, yo no como mucho por no engordar, y pasan hambre, y uno mira la cara de las personas y son calavéricas, no porque estén enfermas, porque no quieren comer, porque no se quieren engordar.
Porque uno sabe, uno conoce, y yo le decía, bueno, Señor, y las que nos comemos una alberja y nos sale 3. Yo no entiendo, Señor, porque usted dice en su palabra que de acuerdo al comer de cada uno, nosotros podemos comer. Pero la gente no está comiendo, ¿por qué? Porque está más preocupada por su 90, 60 revienta y pasan hambre y pasan enfermedades y vienen los procesos en el cuerpo porque la gente está, aún la iglesia también está metida en esos problemas. Que nos estamos preocupados por la estética. Y uno mira a las personas y dice, uy, esta persona no come. Y uno, no, gracias, no quiero. Y con el estómago pegado al espinazo. No, hermano, Dios nos mandó a comer. Y para eso hay ciertas comidas. Y la gente cree que porque usted come arroz, papa, yuca y un pedacito de carne, no, y usted no se alimenta con verduras, ni usted le come, no, a mí no me gustan las verduras, está mal, porque eso es lo que nos manda la palabra si usted quiere tener salud. Porque hoy miraba un video donde hablaban sobre algo de la salud, y decía esta señora, esta chica que pasó, de repente ella dejó de comer. Y dejó de comer y se puso delgada, y entre menos coma, más se le pega el estómago, menos usted come y más problemas de salud va a tener. Y el papá decía, pero usted, ¿por qué? Después de pesar 55 kilos, pesa 35. Decía, era el esqueleto andando por mi casa. Y empezamos a mirar cuál era el problema, cuál era la situación, cuál era la circunstancia. Y nos dimos cuenta que era porque nosotros con mi esposa nos habíamos separado y le había afectado a ella en la parte emocional, y ella, la reacción del impacto de la separación de sus padres le llevó a no comer. Y duró así, el papá angustiado, preocupado, y ella le daban la comida y se la daba al fulano, se la daba al otro y ella no quería comer. Hasta cuando la psicóloga y empezaron a mirarse, llegaron a la conclusión de que era porque ella no aceptaba la separación de sus padres. Y eso la llevó a ella a reaccionar emocionalmente y físicamente en esa acción y en esa actitud. Dios nos mandó a cuidarnos, no a aguantar hambre. Y si usted tiene el privilegio de comer, hágale mío. Porque el Señor, yo le digo, Señor, usted dice conforme al comer de cada uno, hágale. Y yo, Señor, a mí me gusta comer, me gustan mucho las cosas de sal, me gusta la verdura, pero yo soy facilita para engordar. Y por eso yo como mucha verdura, como muy poco ponqués y panes y fritos, no, casi no. Pues si no camino, ruedo por todo Bucaramanga. Pero hay otras personas que pueden hacerlo, comer bien, y uno se da cuenta cuando uno come bien y cuando están aguantando hambre por no engordarse o tener estética, porque es que en la cara se le nota. Y dice aquí el Señor, dice, la palabra es buena, dice la Escritura. Purificada 7 veces, dice la palabra del Señor. Y dice la Escritura que la palabra Barat tiene un peso dentro de la palabra del Señor de 9, es decir, la palabra debe dar en nosotros plenitud espiritual. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee la palabra, cuando usted busca del Señor, la palabra tiene que llegarle a usted a su necesidad, para que usted ponga en ejecución la palabra del Señor. Yo le decía a Astrid el domingo, cuando ella daba el testimonio, le dije, venga acá. Le dije, a usted Dios la sanó, y usted lo sabe. Usted lo sabe. Pero en usted pesa más el concepto del médico que lo que Dios le dijo. Y ese es el problema de nosotros los seres humanos. Dios me lo dio, Dios me dijo, ¿y por qué voy a creer en el hombre? Sí, el médico, pero por encima del médico está la palabra de Dios. Cuando usted crea, cuando usted esté convencida
de que Dios la sanó, porque yo sentí cuando yo oré por usted que de mí salió algo y entró en usted. Y era la sanidad. Yo lo sé. Pero ya es problema suyo, mija. Y dijo, sí, pastor, y me abrazó y empezó a decir, eso es cierto. ¿Por qué? Porque pesa más la palabra de un hombre que lo que está escrito acá. Y esa es la lucha y la batalla que tenemos nosotros. Crea lo que hay aquí, crea lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso nosotros, cada rato el diablo nos tumba, nos manda la luna, porque no le creemos al Señor. Le creemos al hombre. Y una sola cosa de eso levantan todo el polvorín. Y terminamos creyendo porque, como dicen por ahí, una mentira dicha N veces se convierte en una verdad. Pero una verdad mentirosa, porque eso no es verdad, eso no es cierto. Y por eso aquí la palabra del Señor dice que esta palabra o esta consonante o este significado de la palabra alianza dentro del segundo concepto que es Bará, hace referencia al inicio de la escritura. Y también dice que esta palabra, recuerde cuando dice la escritura que hace referencia a la serpiente, al escudo, a contener, la cama, el odre, el recipiente, la inclinación que cada uno de nosotros tenemos con respecto a las cosas. Entonces, fíjense que de pronto esto nos va a sonar así un poquito como, pero cuando entremos al ejemplo y entremos a las cosas, nos vamos digamos, a encuadrar un poquito más en el concepto. Porque es que para poder entender esta parte de la escritura, de la que yo les quiero hablar, para poder que usted entienda qué tipo de pan usted está comiendo. Yo empecé hoy porque a mí me llamó muchísimo la atención, digamos, el devocional de Belsi. A mí eso me llamó mucho. Yo no sabía todo lo que ella explicó ahí para mí era nuevo. Y por eso a mí me gusta escuchar, porque yo siempre he dicho que Dios le muestra a cada uno lo suyo. Pero cuando me siento, escudriño, le dedico tiempo a las cosas de Dios. Y también los devocionales de muchos, por ejemplo, que es una de María Edith. Ustedes la escuchan, ella lucha y su tono entrecortado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace efecto primero en nosotros. O sea, hay personas que presentan unas enseñanzas que uno se queda con la boca abierta. ¿Por qué? Porque le dedicaron tiempo. Por eso a ustedes se les da con un mes de anticipación para que usted le dediquen el tiempo suficiente al Señor. Para que usted diga, voy a coger esta palabra que me dieron en el devocional, como lo dijo un día Amparito o Asa. Cogí esta palabra y de ahí se fue y nos dio toda la enseñanza. Pero hermano, aquí la cuestión es que usted se siente escudriñar la palabra de Dios. Porque es muy fácil ir al internet y bajar de lo que dicen allá y traer aquí, pero eso no es lo que Dios quiere. Porque a lo mejor Dios le quiere a usted enseñar, Dios le quiere revelar, pero la pereza, el afán, el que, ay, mañana me toca a mí, y entonces, eso venga, me meto a internet y bajo, y hasta pegan con unas cosas que ni siquiera nosotros hablamos de esa forma. Entonces, fíjense, hermano, lo que aquí el Señor me está diciendo que la palabra barak hace referencia al comer, hace referencia al odre. Y cuando hablamos de odre, ¿de qué estamos hablando? Del vino. Hace referencia a calzado. Y cuando hablamos de calzado, ¿de qué estamos hablando? De mi caminar en el Señor. Por eso es necesario que usted entienda por qué, para poder analizar que cuando el diablo viene con el afán de matarme, destruirme y robarme, él va a utilizar la astucia, la artimaña
va a utilizar que usted está débil, que usted está sola, que usted no ora, que no buscamos del Señor, que no me alimento de la palabra, ni leída, ni oída, ni de ningún estilo. Por eso viene el diablo y ¡brum!, arrastró conmigo. Y yo decía, Señor, yo quiero volver a escuchar, y no lo encontré en mi... Porque yo a veces pues limpio eso y a lo mejor se borran y después cuando yo digo, ay, quiero escuchar ya lo borré. Y anoche le dije a Esperancita, por favor, envíeme la enseñanza de Betsy porque la quiero oír, porque solamente la oración que la escuché, yo decía, Señor, es impresionante la oración. De un corazón dolido, un corazón triste, de un corazón, porque ustedes conocen la situación de ellas, que son duras, difíciles. Están en un proceso de duelo. Porque cada palabra que usted ora, cada palabra que usted enseña, tiene un significado, tiene un sentimiento, tiene una orientación. Por eso es importante que nosotros escudriñemos para poder saber hablar, para poder saber decir las cosas, para no herir. Y si nos llaman la atención, como lo que yo les dije a ustedes en el devocional de ayer, yo no lo quería mandar, porque yo decía, Señor, yo como, pero él me decía, lo envíelo, porque fue lo que yo le dije a usted. Y cuando él en la madrugada, yo ahí acostada y yo orando, y él me decía, mire esto, y me mostraba como en película cada una de las sanidades que el Señor, que vinieron al Señor, que Él fue y que algunos no pudieron venir al Señor porque estaban en cama. Y esa es la única opción, que no vamos a la congregación porque estoy enferma, porque estoy en cama, porque no me puedo parar, porque no me puedo, pero por pereza no vengo a la congregación. Triste. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo aquí el Señor. La palabra dabar o bará tienen el mismo significado. Tiene que ver con la comida, tiene que ver con el vino, tiene que ver con mi caminar en el Señor. Y vuelvo y le repito, mi querido hermano, si nosotros no nos sentamos a alimentarnos de la palabra del Señor, van a venir con pan mohoso, van a venir con un odre reventado, diciendo un montón de mentiras. Y usted y yo seguramente vamos a caer en las redes de Satanás. Porque a mí me llamaba la atención todo este montón de cosas. Yo decía, Señor, mire lo que dice acá. O sea, yo, digamos, tengo eso, no sé si de pronto es porque he tenido un poquito más de lectura de la Biblia, que yo leo una palabra y ¡pum! A mí esta palabra está en tal parte, y yo voy al Nuevo Testamento y allá la encuentro. Y esta cosa es igual a lo que está allá. Yo no me había dado cuenta que hubo un rey, no sé cómo es que se llama, que estaba en el tercer piso de su palacio y se cayó. Se cayó desde allá al piso y el rey no se mató, pero quedó enfermo. ¿Y qué hizo el rey? Se fue y le dijo a sus siervos, vaya pregúntele al brujo, al hechicero, vaya pregúntele al servidor de Baal que si yo voy a sanar. Y salió el profeta y le dijo, ¿para dónde va? Es que dígale a su señor que tal vez el Señor lo sanará, pero que va a morir. Y yo digo, bueno, ¿cómo así que va a sanar? Se murió. ¿Acaso no hay un Dios en Israel? ¿Acaso no tenemos un Dios de la Biblia que hace señales, milagros y prodigios, hermano? ¿No tenemos a ese Dios? ¿No lo conoce? Cuando tenemos el tiempo que usted tiene caminando con el Señor. Y nosotros somos inconstantes en las cosas de Dios. Si estoy bien, me voy a buscar al Señor. Y eso sí lo busco, si no me voy a disfrutar de otra cosa. Y uno mira y yo pienso, digo, Señor, hay cultos donde hay gente, hay personas, hay hermanos. Hay otros donde no hay sino uno o dos. Y uno dice, ¿por qué? Uno, puede ser inconstancia de la gente, comodidad de las personas, pereza, o simplemente están ocupados en otras cosas. Pero aquí el Señor nos está diciendo, venga,
de acuerdo a su necesidad, que creo que era lo que hablábamos con Claudia, No tenemos por qué llamar a las personas si usted sabe que hay un compromiso con Dios. ¿Por qué la tenemos que llamar? O usted que trabaja, el jefe le dice, mi hijita, no se le olvide venir mañana a trabajar. O yo, acuérdese, es a las 7. No, usted ya puso en su corazón la responsabilidad. Y yo pensaba esta mañana, cuando en la parte de Daniel, donde dice, él puso en su corazón no pecar contra Dios y no comer de la comida del rey. Pero ese poner no es de un día, fue todo su servicio en Babilonia. Todo el tiempo se mantuvo en ese compromiso que hizo con Dios, guardando sus costumbres, adorando al Dios de Israel y no contaminándose a pesar de que estaba en medio de todo ese montón de personas. Y nosotros, llega fulanito y nos vamos con Pepito y el culto, ay, eso no importa, la iglesia ya nadie se la va a llevar, allá va a estar. Hermano, hasta cuando nosotros nos pongamos en primer lugar al Señor, vamos a estar en eso. Hoy sí, mañana sí, quién sabe, a lo mejor. Porque no hay sentido de pertenencia, no hay esa identidad con el Señor. Esa necesidad que yo tengo que buscar al Señor. ¿O qué hizo la mujer de flujo de sangre? Arrastra, llegó con su debilidad, 12 años, hermano, con la menstruación. Fue al hombre, sí, porque ella misma lo dice, la Biblia dice que durante 12 años se fue a los médicos, se fue a los de allá, y ya cuando no tenía nada, cuando ya el hombre no le era suficiente porque había gastado todo, ahora sí se fue a buscar al Señor, a tocarlo. Si el hombre no puede, Dios sí lo podrá. ¿Y por qué lo dejamos de último cuando debe ser el primero? Si hubiera ahorrado toda la platica, ¿cierto? Y eso nos pasa a nosotros. Nos podemos ahorrar, nos podemos tener una actitud diferente y crecer en el Señor y no ir tras otros dioses, hacer alianzas con otros dioses. Entonces, recuerda, hermano, hablar de alianza es hablar de un convenio, es hablar de un acuerdo entre los hombres, en donde cada una de las partes se caracterizan porque hay unas reglas, hay unos derechos y hay unos deberes. Y eso hace referencia a la alianza, hace referencia al comer, hace referencia al beber, hace referencia a mi caminar con el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos, por favor, y pidámosle al Dios del cielo, aquel que creó todas las cosas con el aliento de su boca. Señor, hoy queremos decirte que nos ayude a mantenernos, a sostenernos dentro de nuestro caminar con el Señor. Hoy te pedimos, poderoso Dios, que nos acompañes en estos momentos, Señor, en donde nuestro país pasa una situación dura y difícil. Señor, tantas muertes, Padre, jóvenes, niños, personas matándose los unos a los otros, Dios. El robo, el atraco, guárdanos, Señor, de todas esas acechanzas del diablo, Señor. De ese plan, de ese propósito, Señor, que el enemigo fragua cuanto nosotros, Señor. Pero hoy sabemos, Señor, que nuestro escudo, nuestra protección es mi fe en ti, Señor. Que tú serás ese muro, será esa protección, será, Señor, ese cuidado que tú tendrás con nosotros que somos sus hijos y que buscamos estar todos los días contigo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, soberano Cristo. Gracias, soberano Señor. Hoy nuevamente, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Gracias por esa palabra que nos alimentará, Señor.
como tú lo dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Jesús también se lo dijo al adversario, Señor, porque el enemigo vendrá con engaños, con falacias, con palabras lisonjeras, con engaños, con apostasía y aún con anatema, Señor. Perdónanos, Señor. Permítanos, Señor, abrir nuestros ojos, estar atentos nuestros oídos para poder discernir entre lo que es del Espíritu, lo que es de la carne, de lo que es del diablo, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda nuestras familias en estos momentos de dificultad. Oramos, Señor, por aquellas personas que van a estar allí, Señor, para dirigir el país, Señor. Ya sabemos, Señor, que tú ya sabes quién es, Señor. Y queremos orar por ellos porque su palabra así lo demanda, Señor. Oramos, Señor, aún por el presidente que está a cargo, Señor. Sígale dando o dele sabiduría, Señor, para que pueda personarse de la situación que hay en el país, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, Dios eterno. Aunque no es el hombre, eres tú, Señor, quien estás haciendo que su palabra se cumpla todos los días. Oramos, Señor, por Elina, por su esposo, allí, Señor, en Medellín. Oramos por nuestros hermanos en Bogotá, Señor, a la cabeza de Janet, Señor, y las personas que oran y que se reúnen allí, Señor, en el sitio donde tenemos nuestra congregación, Señor. Oramos por Piedecuesta, Señor, por sus líderes, Cristian y Nora, Señor. Manuelito, Padre bendito de los cielos. Oramos por las personas que estamos aquí en Bucaramanga, Señor. Para que seas tú, Señor, trayendo la palabra, motivándonos para buscarte, Señor. Como decía la palabra, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes la palabra de vida eterna? No nos dejes salirnos, Señor. No interesa la situación, la circunstancia, el afán, la preocupación. Que siempre estemos contigo, Señor. Que siempre nos encaminemos contigo. Porque así, Señor, como nos enseñaba Belsi, Señor. No permita que el espíritu Amón, Señor, que es aquel que se encarga de desanimar al pueblo para que busque del Señor, para que no se congregue, y Él es tan persistente hasta lograr el objetivo, Señor. No permita, Señor, que nuestra voluntad sea tomada por el adversario para no venir a la casa del Señor, porque tú colocaste un sitio donde recibiría su pueblo la palabra, como el pueblo de Israel tenía que ir a la base del monte Sinaí para recibir la instrucción que tú le dabas a Moisés, y Moisés se la daba al pueblo, Señor. Gracias, Dios amado, por cada institución en donde nos reunimos a instruir a su pueblo mediante la palabra. Gracias por cada líder, Señor. Gracias por cada persona, Señor, con diligencia aporta y apoya y ayuda con oración, con ayuno a nuestra congregación, Señor. Bendice también el doctor Pinto, Señor, guárdalo y cuida su salud también, Señor. Y la vida de cada uno de nosotros, Señor amado, Dios eterno y maravilloso. Gracias, soberano, poderoso y glorioso Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.